Santa Claus. Cuando era niña, la Nochebuena siempre fue mi época favorita del año. Tuve la suerte de tener unos padres que siempre me regalaron todo lo que quise, aunque por ese entonces yo todavía creía que en Navidad Santa Claus traía todos estos juguetes que tanto me gustaban. Recuerdo que la noche antes del 25 me esforzaba por quedarme despierta, escondida detrás de la puerta de mi cuarto para verlo. Mi mamá siempre decía que él solo venía cuando los niños dormían, pero yo quería comprobarlo por mí misma. La historia que les mando sucedió cuando tenía 8 años. Por ese entonces vivíamos en una casa pequeña, con un árbol decorado con esferas rojas y un sillón viejo que siempre crujía cuando alguien se sentaba. Mis padres me habían mandado a dormir muy temprano, pero como siempre, esperé a que las luces de su habitación se apagaran para levantarme. Esa noche me acomodé detrás de la puerta, abrazando mi almohada favorita y me puse a esperar como siempre hacía. Hasta entonces, siempre me había quedado dormida, pero pensaba que esa noche a lo mejor aguantaba. El reloj en la pared marcaba las 11:30. Todo estaba en silencio, salvo por la música que le ponen a las luces navideñas. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché un ruido. Me asomé por la rendija de la puerta y vi que alguien se había sentado en el sillón, justo frente al árbol. Por un momento me emocioné mucho porque, según yo, estaba viendo al mismísimo Santa Claus. Llevaba una gabardina larga que yo confundí con el abrigo rojo que siempre había imaginado. Su figura era alta, más alta de lo que habría esperado, y llevaba un sombrero que proyectaba una sombra totalmente oscura sobre su rostro. Me quedé mirándolo desde mi escondite, tratando de que mi respiración no se escuchara. No podía ver su cara claramente, pero me pareció que estaba mirando el árbol, inmóvil. Esta vez había venido mucho más temprano y me emocionaba mucho poder conocerlo. Recuerdo que me levanté despacio y comencé a caminar hacia él, asegurándome de no hacer ruido. Le daré las gracias por venir, pensé. Quizás hasta me dé un regalo antes de que los demás despierten. Cuando estuve a unos pasos del sillón, lo llamé en voz baja. ¿Santa? La figura no respondió. Permanecía sentada con las manos apoyadas en las rodillas. Rodeé el sillón con cuidado, queriendo ver su rostro, y fue cuando lo vi de frente. No era Santa. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí, como si supiera que había estado a su lado todo el tiempo, y aunque por la oscuridad apenas alcanzaba a verle la cara, podía ver su sonrisa. Era una sonrisa horrible, demasiado ancha para ser humana. Sus dientes eran largos y puntiagudos. «Hola, niña», dijo con voz profunda y arrastrada, casi un suspiro. Parecía que le costaba mucho sacar las palabras y que se quedaba sin aire. Aún así, resonaban muy fuerte en mis oídos, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me puse muy nerviosa, mi cuerpo me punzaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura se inclinó hacia adelante y el crujido del sillón sonó más fuerte que de costumbre. «Siempre te veo», continuó. «Todas las noches me esperas, ¿verdad?» Yo no terminaba de entender lo que decía. Fue entonces cuando extendió una mano, larga y huesuda, con los dedos que parecían más bien garras, y la puso en el respaldo del sillón. La otra mano la extendió como queriendo agarrarme del brazo. Retrocedí y por fin pude gritar. Corrí hacia la habitación de mis padres llorando. Ellos se despertaron asustados, intentando entender lo que decía entre sollozos. Cuando finalmente logré explicarles lo que había visto, mi papá se levantó de inmediato para revisar la sala. Encendió todas las luces, buscó en cada rincón, pero no había nadie. El sillón estaba vacío y todo parecía normal, salvo por una cosa. Había una pequeña rendija abierta en la ventana junto al árbol de Navidad. Era imposible. Mi papá siempre se aseguraba de cerrar todo antes de ir a dormir. Las cortinas se mecían suavemente con el viento helado que había comenzado a soplar y me produjo escalofríos. Esa noche ya no me pude dormir. Mi mamá se quedó conmigo para calmarme, pero
Ni siquiera su presencia pudo alejar el recuerdo de esa sonrisa macabra y las palabras que me seguían zumbando en la cabeza. Por días tuve pesadillas con la figura en el sillón, con su voz grave. Mis padres intentaron convencerme de que todo había sido un sueño, un producto de mi imaginación, pero yo sabía bien lo que había visto. Con el tiempo, evité pensar en todo lo que me pasó y dejé de quedarme despierta la noche antes de Navidad. Muchos me han dicho que fue un encuentro con el hombre sombra y que es muy común que los niños lo vean. Haya sido o no, me sentí aliviada cuando me enteré que todos esos regalos los compraban mis papás. Esa noche tuve suerte de que esa cosa no pudiera hacerme daño, y es hasta ahora, que ya soy una adulta, que me animé a contarlo, porque mis papás me creen hasta la fecha. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora Paranormal.